Territorios, con Brenda Galicia. Tengo en la línea telefónica a Polo Castellanos, Ana Yancy Loma y Julio Carrasco. Ellos son muralistas porque vamos a platicar sobre el primer Congreso Internacional de Muralistas que justamente se está organizando a 100 años del muralismo mexicano, 1921-2021, y se va a realizar a partir del 29 de marzo al 4 de abril. Y pues vamos a platicar justamente sobre esta resistencia cultural, sobre esta apuesta que busca generar una cadena de reflexión en torno a lo que ha significado el muralismo mexicano. Entonces vamos a platicar con ellos para poder conocer la experiencia de esta iniciativa que me parece muy viable para su análisis, sobre todo en estos momentos en donde hay mucho significado en torno al arte, en torno al muralismo, en torno a los muros y al significado que tienen y demás. Entonces, bueno, vamos a platicar justamente con ellos para que nos digan sobre esta dinámica de trabajo que tienen prevista y cuáles fueron las razones por las cuales se sumaron a este esfuerzo. ¿Cómo fue esta experiencia? Platícame sobre la iniciativa y la génesis del proyecto. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes también a la audiencia. Pues realmente en esta modalidad también de la virtualidad y de la pandemia, pues nosotros decidimos seguir trabajando como lo veníamos haciendo desde hace muchos años, Julio y Polo, muchos más que yo realmente, pero justo tenemos esta, digamos, costumbre como tal de trabajo, de hacer encuentros como tal en comunidades, en diferentes espacios públicos, y allí nos reunimos para poder justo compartir encuentros con las personas, no nada más entre compañeros, sino también con las comunidades. Y en esta modalidad justamente que pues las condiciones no daban para ello, y teniendo la fecha conmemorativa encima, tanto Julio como Polo tuvieron primero la iniciativa de poder sacar el provecho de todas estas herramientas virtuales que tenemos a la mano para poder generar un encuentro que incluso vino más allá también de lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Porque en realidad muchas veces los encuentros de trabajo en nuestro caso pues llegan a ser limitados porque la infraestructura nosotros normalmente la conseguimos con la misma gente. Y en el caso de este encuentro como tal desde la virtualidad, pues fue también el hecho de poder llegar a muchos más compañeros y muchísimos más colectivos que a lo mejor de manera presencial no hubiera sido posible reunir en una sola fecha. Entonces, pues la principal iniciativa también es justo rescatar, digamos que también desde la memoria, nombres que han estado allí un poco velados acerca de mujeres y hombres muralistas del pasado, pero también visibilizar lo que se está haciendo en torno al muralismo y en cuanto a la memoria también en la actualidad. Es decir, muchas veces está en duda como si todavía hay gente que haga mural por todas estas nuevas vertientes del arte público también, que serían pues el arte urbano, el graffiti, el neomuralismo, que también de momento se escucha. Entonces, justo este es un encuentro de trabajo para poder llegar como a todo ello y en todo caso escuchar todas las voces también que están en torno como tal al trabajo con la gente desde la calle, desde los muros. Cada uno de ustedes tiene historias distintas, tiene expertices distintos que se unen para este congreso. ¿Qué significa para nuestro país y para el mundo el tener un análisis de esta firmeza a 100 años del muralismo mexicano? Pues mira, efectivamente tenemos caminos a veces diferentes por diferencia de generaciones, pero hemos tenido experiencias en común, sobre todo los tres. Me refiero a Polo Castellanos y a Ana Yancy, de alguna manera, y ahora con Florina. Particularmente para mí, bueno, es una obsesión como muralista, ¿no? Es decir, o sea, mi proyecto de vida ha sido el muralismo, ha sido las artes plásticas. No es una profesión nada más, sino es una manera de ver la vida, de contemplarla. Pero algo que nos caracteriza a los cuatro es que, aparte de nuestras actividades creadoras, tenemos un compromiso social. Estamos interesados por la modalidad histórica en la que vivimos y en la que tenemos que participar activamente, ser más causa que efecto.
Y en ese sentido, ya de una manera singular, pues tanto Polo y yo comentando con él decían, bueno, es inconcebible que no se ha dado una organización oficial que con anticipación refrende ante la colectividad el proyecto nacional desarrollado hace pues un siglo con respecto al emergimiento de lo que se llama el muralismo mexicano, el muralismo revolucionario, o sea, convocado por el doctor Gerardo Murillo y auspiciado de alguna forma por ese binomio que se dio en esa época con la política oficial, vamos a decir, o revolucionaria de una gente como José Vasconcelos. Entonces dijimos, es necesario hacerlo, y sobre todo en este momento con la pandemia que vive el mundo, que ha generado una fenomenología de conductas individuales y de conductas colectivas que repercuten económica, social, culturalmente, políticamente, ecológicamente, ¿no? Los animales han salido. Aquí en Bretaña te estoy hablando junto al mar en este momento, que el mar se ha retirado 2 kilómetros, y entonces pues resulta que los animales están muy contentos porque de alguna manera han sido menos molestados, cazados o acosados por el ser humano. Pero volviendo al asunto del muralismo, es importante, sobre todo que como país joven, nuestro país sufre a veces de amnesia nacional, y olvidar que el movimiento muralístico ha sido el único movimiento de corte internacional. Hace días murió un querido colega, Vicente Rojo, que era parte de la ruptura, pero pues ni siquiera los movimientos que se dieron, que son muy legítimos, y los grupos y los colectivos lograron tener o han logrado tener una trascendencia internacional y proyección como lo tuvo el muralismo mexicano, que a mí me consta de los países que he visitado, por otras circunstancias, por ser defensor del derecho de autor en varios continentes y ver la obra. Lo primero que hago en muchas ciudades es ver si hay una obra de un mexicano o en un país, y es el único país que tiene una gran cantidad de murales en los confines de diferentes países de los continentes. Entonces es algo que habría que recordar. Otro elemento importante, quiero decirte, es el hecho de que es necesario vincular a las generaciones. Es decir, las nuevas generaciones de muralistas, como ya me antecedían a Yancy, y todos los subgéneros que se han desarrollado a partir de ese muralismo clásico, pues no conocen a los antecesores o conocen su obra a medias. Entonces es importante vincular a las generaciones, y gracias a la plataforma y al desarrollo de la tecnología, que es una excelente herramienta, sobre todo en estas condiciones planetarias, podemos avecinar a nuestros queridos colegas de diferentes continentes, y que no solo se trata de festejar los 100 años de muralismo, sino nuestra intención es que esto sea como un detonador para continuar, reforzar, revitalizar e informar a quien no conoce la trascendencia de este movimiento, y en un futuro hacer un balance, porque es verdad que cuando se dice que fue el único movimiento de deporte internacional, eso es irrebatible. Lo podemos ver, por ejemplo, en los murales y los artistas que se vieron influidos en Estados Unidos, un William de Coney, por ejemplo, o en Argentina, o en Bolivia, o en Perú, o en Chile, o sea, Castañino en Argentina, que yo recuerdo, Gonzalo Burazaruña en Ecuador, pero no solo en nuestro continente, también en Europa. Hace rato pasaba por una ciudad y estaba bien la ciudad de Saint-Brieuc, cerca de la playa donde estoy en este momento, pues tiene murales. Y aunque no lo crean, es una influencia del muralismo mexicano, en el sentido de que cómo se propaló esa idea. El arte es un proceso social y comunicacional que configura la sensibilidad, los imaginarios de los pueblos, asienta, transmite la historia de lo que hemos vivido y también, por supuesto, la historia de los lugares en donde se desarrolla. Por eso es que este conocimiento es básico, el conocimiento que ustedes están abordando en este momento, porque nos permite conocer un periodo de la historia muy importante, lleno de cambios, plagado de nuevas formas, inclusive de los discursos, un discurso nacionalista muy fuerte que se posicionaba a través de la figura de José Vasconcelos, una exploración también sobre las estéticas que se manejaban en Europa, que de alguna manera dictaba la línea discursiva del arte en todo el mundo. ¿Cómo dialoga hoy este movimiento del muralismo mexicano con una sociedad que ha roto fronteras? Justo platicaba la semana pasada con
curadores del Museo Tamayo y me platicaban que ya no podíamos hablar hoy de las fronteras en el arte, ni tampoco del arte del extranjero, porque hoy, gracias a la globalización, se diluían las fronteras y la comunicación se volvía más global. También se rompía, por supuesto, por discursos hegemónicos del arte que también de alguna manera algunos consideran eran parte también de los discursos del muralismo mexicano. ¿Cómo dialoga hoy todo lo que generó el muralismo mexicano en aquella época con el arte que podemos vivir hoy? El tema no es solamente cómo dialoga el muralismo de sus inicios, sino también es cómo dialoga el muralismo actual dentro de todo este contexto, porque no seguimos haciendo el muralismo de entonces, ¿no? Esa es una apreciación sesgada que viene incluso, ha venido bajando desde la academia y otra vez desde estas influencias globalizadoras, ¿no? Como esto que acabas de comentar, que dicen los curadores del Tamayo. Sí, es cierto, hay una globalización, pero en los mecanismos de difusión. Sin embargo, el muralismo se va a construir a partir del contexto y de la realidad circundante que están viviendo los artistas en sus países. Entonces, y se sigue haciendo un muralismo donde su esencia sigue siendo la narrativa, una narrativa de una memoria histórica o de la historia actual y del momento actual y preciso que estamos viviendo o que está viviendo el artista en este momento. Entonces, esa narrativa, que es una de las características del muralismo, continúa, pero desde el contexto de lo contemporáneo. Entonces, el muralismo sigue construyendo imaginarios sociales, sigue construyendo, a veces reafirmando los viejos imaginarios del nacionalismo, de la patria, de toda una serie de aspectos que permean el imaginario colectivo, pero también sigue construyendo imaginarios sociales, ¿sí? Es decir, en cada lugar, en cada rincón de este país y en cada rincón de América Latina hay un imaginario colectivo y un imaginario social muy preciso, muy concreto, que tiene que ver con la gente. Y eso es algo que el muralismo mexicano está haciendo. Ya no es nada más la visión del muralista como creador, también es la visión de las comunidades y de los pueblos como creadoras y como partícipes de su propia obra, ¿sí? Entonces, dentro de esta ruta hay esta parte de sesgo que viene desde la academia y desde el mismo Estado de que el muralismo está muerto, ¿sí? En el entendido de que el discurso del muralismo está anquilosado, están muy sobados ya los temas del nacionalismo y de la patria, cuando en realidad no están entendiendo que el muralismo está construyendo desde otro lugar, ¿sí? Y que va a seguir pintando demandas históricas, ¿sí? Porque son las demandas de la gente, ya no es una cuestión que tenga que ver con la autobiografía o el contexto histórico que vive en el artista, sino es un muralismo que está trabajando desde la gente, con la gente y para la gente. Entonces se construye desde ahí el reforzamiento de un imaginario colectivo que es muy concreto, muy específico. Supongamos en una comunidad de pescadores en Guerrero, pues se va a hablar de la vida cotidiana de los pescadores, de las luchas de los pescadores, y todo eso está inserto en el discurso contemporáneo, y lo que está haciendo el muralismo ahí es plasmar y dejar una memoria artística que contenga una memoria histórica y un contexto actual y real. Eso es lo que está haciendo el muralismo actualmente. Lamentablemente siguen estas voces globalizadoras queriéndole restar la importancia que el muralismo históricamente ha tenido, justamente por esa función social que tiene, ¿sí? Es decir, es una obra en el espacio público que le pertenece ya a la gente
que se construye desde la gente y que va a reforzar toda una serie de imaginarios políticos, sociales, históricos, actuales, tradiciones, culturas, ¿sí?, que han sido negadas generalmente por el arte contemporáneo, por ejemplo, ¿no? Entonces hay una gran pugna de repente donde el arte contemporáneo ataca al muralismo como una corriente artística anacrónica, cuando en esos momentos no hay nada más actual, ¿sí?, que salir a la calle y hacer obra mural que hable de la realidad concreta que está viviendo ese espacio público. Es decir, recordando además que el espacio público le pertenece a la gente, no nos pertenece ni a los artistas, ni al Estado, ni a los gobiernos, ni a las instituciones. El espacio público es de la gente y desde ahí se construye este muralismo, y eso es algo que le pesa mucho a los artistas contemporáneos, ¿sí?, en esta ruta y en este discurso del arte por el arte, ¿no?, donde insisten en que el arte y la política no tienen nada que ver, cuando en realidad el arte tiene una función social fundamental y es parte de los motores de desarrollo de cualquier sociedad. Y justo apoyo esto porque en algún momento leí a Roger Bartra, antropólogo, y decía que el permanecer cercanos al arte de aquel 1920, 30 y no entender las nuevas dinámicas artísticas que se seguían continuando con trabajos artísticos muy importantes, era no ver o no ser testigo de cómo es que los artistas estaban asumiendo su mundo. Pero desgraciadamente, pues se deja de entender como, o de existir, no sé ustedes cómo lo ven, este apoyo, ¿no? No sé si gubernamental, pues en aquella época era gubernamental, era como una especie de paternización un poco, como de apoyo. ¿Qué le hace falta al muralismo mexicano para que pueda continuar con esta visibilidad como se tenía hace años o como se estudió hace años como un fenómeno? Porque como ya lo mencionas, Polo, pues es una dinámica de análisis porque también es parte de esta expresión social. No sé quién pudiera responderme a esta pregunta. El muralismo se va a convertir en una especie de arte de Estado, ¿sí? Pero hay una lectura errónea al respecto de un arte de Estado, porque eso es reducir al muralismo, al discurso y a los artistas, ¿sí?, como sujetos específicos al servicio del Estado, y eso es una falsedad. Si bien el Estado va a apoyar el muralismo también por una necesidad pedagógica en el proceso posrevolucionario, también los artistas van a crear con toda la libertad posible, ¿sí? Entonces, de ser un arte que va a ser apoyado por el Estado, y muchas veces a regañadientes, porque no hay un mito alrededor de que el Estado apoyó siempre el muralismo. No es cierto, les costó también muchísimo trabajo, ¿no? Incluso la primera huelga de artistas en aquella época la hace Fermín Revueltas porque no les pagaban, ¿sí? Toma la preparatoria y él solito, ¿no?, hace una huelga, no deja entrar a nadie a trabajar hasta que no les paguen a todos, y la gana además, ¿no? Es decir, también entonces tuvieron complicaciones con el gobierno, pero en este momento, ahora, es un arte que no solamente está diluido en la memoria oficial, sino que además también se ha vuelto un arte que ha sido perseguido ahora, ¿sí? Hay artistas, hay muralistas señalados, hay una constante destrucción de obra mural y constante destrucción del patrimonio artístico por todo el país, ¿sí? Y eso es muy palpable y lo podemos ver inmediatamente cada vez que hay campañas políticas, ¿sí? Estos diputados o senadores o autoridades que se están postulando para puestos de elección popular, ¿sí? Deciden que la barda que pasa por X lugar es la barda precisa para ir a poner su nombre. Y entonces van y borran lo que hay ahí, destruyen un patrimonio artístico
que le pertenece a la gente. Y ese pensamiento es el que permea actualmente, ¿sí? Desde varios gobiernos para acá, este no está exento de esa destrucción, ¿sí? En la pandemia han utilizado el pretexto de la pandemia para destruir murales, ¿sí? Aprovechando que la gente está encerrada, que está en un proceso de sobrevivencia, y están destruyendo obra pública, están destruyendo patrimonio artístico, incluso catalogado, como el caso de la delegación Venustiano Carranza, ¿sí? Que a principios de año destruyó 2 murales más sobre Congreso de la Unión, sin que nadie les dijera nada. Entonces, no hay una ruta oficial hacia el arte, hay una ruta donde el gobierno cree y decide, junto muchas veces con la academia y con estas voces de curadores contemporáneos, etcétera, etcétera, lo que es política y estéticamente correcto pintar en los muros de la gente, ¿sí? Cuando es la gente la que está construyendo sus propios muros, sus propias obras. Entonces, aquí lo que se necesita es, primero, un poco de memoria histórica, pero también un poco de voluntad política hacia el arte público, ¿no? En medio de esta vorágine de conmemoraciones, el gobierno no está reconociendo los 100 años del muralismo mexicano, ni siquiera lo ha mencionado, ¿sí? Y lejos de eso, va a asignar presupuesto para restaurar la Estela de Luz, el monumento a la corrupción. Le van a destinar millones de pesos para restaurarlo. En las condiciones en las que estamos en estos momentos, cuando se están cumpliendo 100 años del muralismo mexicano, cuando los artistas están muriendo de hambre en sus casas porque no pueden salir a trabajar, y donde hemos perdido montones de artistas, consecuencia, ¿sí?, de problemas de salud generados, ¿sí?, por una mala alimentación, por enfermedades crónicas, etcétera, etcétera, y el gobierno decide meterle dinero al monumento a la corrupción, ¿sí? Ese es el estado del arte con respecto a la coyuntura en la que nos encontramos ahorita. Entonces necesitamos realmente autoridades que le apuesten a un arte que es netamente producto de un esfuerzo colectivo desde hace un siglo, ¿sí?, que es parte de la identidad nacional y que es parte de un imaginario colectivo mundial, ¿sí? Cuando tú hablas de México en el extranjero, hay una cuestión fundamental. Se piensa en un charro mexicano, en una botella de tequila, ¿sí?, una chila poblana, un chile jalapeño y una obra mural, ¿sí? Entonces, en ese sentido, los gobiernos no han entendido la importancia que tiene el muralismo como el arte público, que ahora le pertenece al pueblo, y que el mismo pueblo y la misma gente, las mismas comunidades han defendido y están haciendo que se construya. El gobierno mexicano tiene que voltear hacia el muralismo mexicano, no solamente la parte histórica, porque nada más se habla del muralismo de aquella época, no se habla del muralismo actual, y no se habla y se invisibiliza el trabajo de cientos de artistas, ¿sí? Porque ya no son 3 grandes, ni 5, ni 6, ni 10, sino somos cientos de muralistas por todo el país. Y además de una ruta artística que ha influido, como decía Julio, en todo el mundo, donde ahora hay un movimiento muralístico por toda América Latina fuertísimo, y donde sí hay apoyos gubernamentales, donde sí hay apertura de espacios, etcétera. En la ciudad de Quilmes, Argentina, existe la única dirección de muralismo oficial de una alcaldía en toda América y probablemente en todo el mundo, ¿no? Entonces, es ahí hacia donde tiene que apuntar el gobierno. No apostarle a un arte contemporáneo, que por supuesto hay que apoyarlo, ¿no? Hay que apoyar todo arte, y todas las artes deben ser apoyadas en este país, ¿sí? Sino entender que el muralismo mexicano también es parte de la construcción artística de esta nación. Ahora, para cerrar, tengo 10 minutos por mucho. Ana Yancy,
también sabemos que no se ha hablado de las mujeres muralistas, ¿no? Y de alguna manera en este espacio se hablará de ellas y se les explorará desde sus místicas. ¿Cómo se realizará este esfuerzo? Claro, es que históricamente siempre ha habido un velo también con respecto a la participación de las mujeres. Conocemos algunas que tienen como tal participación más dentro de la pintura de caballete, pero dentro de la pintura mural siempre ha habido como esta idea de que no eran capaces incluso, ¿no? Entonces, justo algo que tenemos nosotros en mente desde el movimiento de muralistas mexicanos es el rescate de la memoria de todos los compañeros y compañeras, por supuesto, que han estado justo permeando en la historia y que han hecho parte como tal fundamental de ella. Entonces, pues una parte también de rescate, porque cierto es que de muchos de ellos no se tiene como tal registro. Se buscó, por ejemplo, una propuesta del maestro Julio Carrasco, era que se buscara o se rastreara también a familiares, a colaboradores y amigos que podían dar con justamente este testimonio para nuevas generaciones. Hay generaciones como a lo mejor la mía, o pintores mucho más actuales, digamos, o más jóvenes incluso, que no conocen nombres importantes de lo que fue como tal el muralismo mexicano, ¿no? Y mucho menos de mujeres en todo caso. Entonces, desde allí la propuesta también del maestro Julio, del maestro Polo, de poder rastrear estos nombres, de poder conocer por lo menos de manera anecdótica justamente cuál era el trabajo importante de estas mujeres, y también entender que no es que no haya habido mujeres activas, ¿no? Es más bien el hecho de que no se ha registrado probablemente como era debido. Y, por ejemplo, en la actualidad hay muchísimas mujeres trabajando en las calles. Somos tantas que ni siquiera nos sabemos reconocer a lo mejor todas, o no sabemos el nombre de todas, porque es esa la cantidad de mujeres que trabajan en la calle, desde los muros. Entonces, eso se vuelve interesante también, porque no es un asunto como tal de por fuerza no querer reconocer, pienso yo. También es un acento que si bien empezó históricamente que hablemos de los 20 en todo caso, cuando el asunto de género ni siquiera se tocaba como ahora, es un asunto también de en la actualidad querer dar voz no solamente a las mujeres que estamos actualmente, sino también rescatar la memoria y las voces de las mujeres que ya no están, pero que son parte fundamental como dentro de la historia del muralismo mexicano y de la pintura mexicana, por supuesto, ¿no? Entonces, desde allí tratamos no solamente de abrir este espacio para hombres, para mujeres, sino para también otras voces que normalmente no se tienen como tal reconocidas dentro de la historia del arte, ¿no? Hay todavía, aunque no queramos reconocer, un tabú hasta ciertas vertientes como tal del arte. Es curioso también, voy a mencionar que en todo caso, algo importante también del querer dar voz a mujeres, hombres y a todas las comunidades que están presentes en la historia como tal, nos acompañan también dentro del coloquio, pues compañeras de la comunidad trans, que también tienen que dar su voz, ¿no? Que es importante sentarnos y escuchar también esas voces, también escuchar cuáles son los testimonios, justo para que dentro de unos años más no nos pase lo que nos pasó quizá ahora, ¿no? Que no tengamos ese testimonio o ese registro que no podemos tener de las compañeras que vivieron muchísimos años antes que nosotros. Entonces me parece que si no se hizo en su momento como tal un reconocimiento a las mujeres y hombres que estuvieron presentes en aquel tiempo, es momento de empezar a voltear también a esas otras voces, a escuchar esos otros rostros también, y empezar también a hacer lo necesario para que quede un registro para ellas, ¿no? Para nosotras. Perfecto, pues les agradezco muchísimo estos minutos, me encantaría volver a platicar con ustedes y brindarles más espacio para explorar sobre estos temas y pues estamos en contacto para platicar más y explorar más de sus trabajos. Muchísimas gracias y un gusto platicar con ustedes, maestros. Muchísimas gracias por el espacio. Muchísimas gracias por darnos voz y por sobre todo darle voz al muralismo mexicano, Brenda. No dudes en escribirnos. Correo territoriospordescubrir@gmail.com. Territorios